para que sean las 9 de la mañana, en 11 minutos serán las 8 de la mañana en las Islas Canarias, en tertulia esta mañana con Varela, con Latorre, con Amón, con Müller y con Toni Bolaño. Y recibimos la visita del presidente de Aragón, de Javier Lambán. Presidente, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la visita. Un placer. Gracias por la visita. Acaba de confirmarse que comienza la salida a bolsa de Ibercaja Banco. Acaban de anunciar ya, bueno, han comunicado a la CNMV los directivos de Ibercaja Banco que comienza la salida a bolsa, que supondrá que la fundación, que ahora mismo es la principal accionista de la compañía, reduce su porcentaje. Y esta es la cantidad, ahora mismo está en el 88%, he leído, y esta es la cantidad que sale, es decir, que se repartirá la propiedad bueno, como es una entidad bancaria que tiene su sede central en Zaragoza y que además tiene una vinculación a la tierra aragonesa que todos los oyentes conocen, pues le pregunto al presidente de Aragón si tiene algún comentario que hacer sobre la salida a bolsa de Ibercaja. Desear que siga manteniendo su condición de banco aragonés. La Caja ha hecho una gestión, yo diría que muy encomiable a lo largo de su trayectoria, sin ninguna interferencia política por parte del gobierno regional, quiero decir, y desde luego el hecho de que salga a bolsa, el hecho de que haya sobrevivido a la crisis de las cajas, habla mucho en favor de esta entidad. Que igual el hecho de que haya hecho una labor encomiable es porque no se ha metido el gobierno regional en el asunto. Es posible que haya una relación entre la intervención de algunos gobiernos autonómicos en las cajas o la no intervención en el caso del gobierno de Aragón. Sí, sí. Acuérdese que con las cajas de ahorros pasaba aquello, ¿no? Que donde más mano metieron los gobiernos autonómicos y por tanto menos se vigiló el riesgo de meterse en operaciones inmobiliarias, es donde peor fue la cosa. Bueno, ¿cómo está su agria polémica con el ministro Alberto Garzón, presidente? Pues tuvo un gran protagonismo hace 15 días y ya que está usted aquí le pregunto, porque ahora estoy escuchando al PSOE, por lo menos al gobierno, decir no si en lo sustancial estamos de acuerdo con todo lo que dijo el ministro. Mira, a estas alturas, y dado que esta polémica estoy viendo que solo produce regocijo a quien la promovió y que además está sirviendo de carnaza, y nunca mejor dicho, al Partido Popular para dirigirse a un sector de la economía y de la población del que siempre se ha desentendido absolutamente, los ganaderos aragoneses y el gobierno hemos cerrado filas para convertir la polémica en una oportunidad de explicar que este no es un sector dominado por grandes multinacionales, que lo de las macrogranjas, es un concepto absolutamente demagógico y falso, para contar que en Aragón se produce carne de excelente calidad en 7.000 granjas, con una media de cabezas, me refiero al porcino, de en torno a 1.700, es decir, que estamos hablando de microempresas, que estamos hablando de economía familiar y que además estamos hablando de un sector que estoy convencido de que antes que muchos otros se adaptará a las nuevas exigencias de las políticas contra el cambio climático. De hecho, ya se esfuerzan mucho en ser excelentes en lo que se refiere a la sostenibilidad de sus explotaciones, en ser excelentes en la modernización de las explotaciones, hasta el punto de que, convencidos de que son muchos los puntos fuertes del sector, vamos a empezar una campaña de promoción de la calidad del producto y también de promoción de las bondades de esa propia economía familiar que, insisto, tiene muy poco de elementos especulativos, tiene muy poco de elementos, por así decirlo, indeseables y sin mucho de elementos de los que presumir. Entonces las macrogranjas no existen, el concepto macrogranja usted no lo comparte, para usted no existe. En China hay macrogranjas de 100.000, de 200.000 cabezas. Desde luego en Aragón no hay macrogranjas. Claro, cuando empezó en buena medida la polémica, al menos esta es mi perspectiva, la polémica del ministro Garzón en el Guardian se ve multiplicada, su eco se ve multiplicado por dos cuestiones. Una, que dentro del propio gobierno hay ministras que salen a decir esto es una opinión personal del ministro, y luego que algunos presidentes autonómicos del Partido Socialista, singularmente usted, reaccionan de una manera muy severa contra la entrevista de Garzón en el Guardian. Usted llega a decir no puede seguir ni un minuto más como ministro de Consumo. Y eso es lo que yo entiendo que hace que se engrandezca el eco de la polémica. Después de decir no puede seguir ni un minuto más como ministro de Consumo, el señor Garzón sigue como ministro de Consumo. Y él dice que va a seguir hasta que termine la legislatura. De esa medida, ¿siente usted que no ha conseguido persuadir al presidente Sánchez de que se lo quite de en medio? Y es que no pretendía condicionar al presidente Sánchez ni al gobierno de España con lo que tenían que hacer.
Yo he dicho siempre que antepongo mi condición de presidente del Gobierno de Aragón a mi condición de militante del Partido Socialista, y que siempre que yo entienda que se ataca o se vulnera el interés de una parte de la economía aragonesa o de cualquier sector de la vida aragonesa, yo reaccionaré como presidente y lo defenderé. Eso fue lo que hice, insisto, sin ánimo de generar polémicas que desde luego no creo que a España le interesen demasiado. Le pueden interesar en este momento por la campaña electoral al Partido Popular. Por cierto, me parece que el señor Casado está rozando el ridículo en su campaña electoral. Me recuerda a la vieja película de Robert Redford, y se podría decir de Casado que es el hombre que susurraba a las vacas en sus paseos por el territorio de Castilla y León, insultando a la inteligencia de los ganaderos y de las gentes de aquella tierra. Pero insisto que yo no voy a alimentar más polémicas, porque he llegado a la conclusión de que esas polémicas a quien acaban perjudicando es al propio sector, que es justamente al que yo defiendo. Bueno, esto de ver a los dirigentes políticos visitando granjas, fábricas, laboratorios, lugares que no sabían ni que existían, esto es muy de una campaña electoral en todos los partidos, ¿no? Bueno, hay maneras de hacerlo, hay estilos, hay gente que fuerza más las cosas que otras, hay gente que está más habituada a visitar granjas, a visitar explotaciones agrarias, y me paso de la vida haciéndolo, pero en algunos casos es bastante chocante y sobre todo chirría mucho, roza el esperpento. En Casado percibe usted que no es muy asiduo de la granja y del sector vacuno. Insisto, creo que es el hombre que susurraba a las vacas pasando por Castilla y León. Presidente, ayer el Periódico de España contaba en una crónica, en este debate que está abierto sobre el reparto de los fondos europeos, ¿no? Y sobre cuáles son los criterios. Hay gobiernos autonómicos del Partido Popular, empezó la señora Díaz Ayuso, luego se han sumado otros varones del PP, que están poniendo en cuestión los criterios que utiliza el gobierno para repartir, le acusan de arbitrariedad y de dar preferencia a las comunidades de su partido político, incluso anunciando recursos judiciales ante el Tribunal Supremo. Ayer el Periódico de España decía, en una crónica, que algunos presidentes autonómicos socialistas tampoco terminan de ver que esté siendo equitativo el reparto de los fondos europeos. No daba nombres. Le pregunto si usted es uno de esos presidentes autonómicos del PSOE, críticos también, o al menos que preferirían tener una mayor transparencia en los criterios que se están utilizando para la distribución. En el caso de Aragón, igual que en el caso de cualquier otra comunidad autónoma, hay con repartos con los que estamos más de acuerdo y repartos con los que estamos menos de acuerdo. Lo cierto es que esos fondos se están gestionando, mejor dicho, se están decidiendo en cuanto a su destino se refiere en conferencias sectoriales entre los consejeros respectivos de los distintos gobiernos y el titular del Gobierno de España afecto a esa materia. Ahí es de donde se están distribuyendo, ahí es donde se están fijando los criterios, que insisto, en algunos casos nos gusta más a unos, en otros casos gusta más a otros, siempre que, por ejemplo, se tiene muy en cuenta el factor del territorio. Los aragoneses nos alegramos mucho, siempre que se tiene demasiado en cuenta el factor de la población nos alegramos menos, pero en general yo creo que se está haciendo de una manera bastante razonable y bastante ajustada. Yo no voy a criticar a ningún presidente autonómico, los considero a todos ellos mis colegas. Es más, pienso que España será un proyecto nacional de éxito en la medida de que los presidentes autonómicos y las comunidades asumamos nuestra responsabilidad en encaminar nuestros esfuerzos en esa dirección, pero creo que en este caso la crítica es desmesurada, y desde luego llegar a los tribunales este tipo de cuestiones no le hace ningún favor ni a la política ni al buen destino que deben tener esos fondos, que por otra parte están muy vigilados, están muy pendientes los europeos de cómo lo hacemos, y por tanto no les podemos dar demasiadas excusas ni demasiados argumentos para que en un momento determinado incluso se pudiera ver mermada o se pudiera ver alterada la cantidad de los recursos que nos llegan por esa vía. Y en concreto en la comunidad que usted preside, el destino prioritario que deberían tener esos fondos europeos, ¿cuál sería? En su cabeza, ¿cuál es el sector que está en mejores condiciones para aprovechar la llegada de esos recursos y conseguir esa transformación de la que vienen hablando los gobiernos, ¿no? Y es que yo no he sido de los que particularmente ha peleado porque fuera directamente el Gobierno de Aragón quien recibiera fondos, sino que he entendido siempre que los recursos, esta gran oportunidad que tenemos para modernizar la economía española, debían ir dirigidos fundamentalmente a las empresas. Deberían resolverse desde los ministerios de España mediante convocatorias a las que optaran las empresas para fortalecer a los sectores más dinámicos. Aragón tiene en este momento 10 motores funcionando a tope,
10 sectores estratégicos que nos depararán muchas alegrías en el futuro, y mi voluntad, mi deseo, y en ese sentido me he dirigido siempre a los ministros del Gobierno de España, sería que los fondos llegaran en mayor medida a esos sectores, al sector de la automoción, al sector de la agroalimentación, a las iniciativas y proyectos de economía circular que existen en la comunidad, o algo tan importante para nosotros como es el turismo, y particularmente el turismo de la nieve. Hace años que peleamos por modernizar las estaciones del Pirineo para hacerlas competir con los Alpes o con las más avanzadas del mundo, y los fondos europeos, por ejemplo, van a ser la oportunidad que vamos a tener para modernizar las estaciones. Por cierto, el alcalde de Zaragoza también ha recurrido a la vía de los tribunales, sumándose a este nuevo ímpetu tribunalicio del Partido Popular, disputando a los pueblos del Pirineo el destino de los fondos europeos. Y bueno, pues el propio alcalde de Zaragoza había dicho siempre que había que favorecer a las estaciones de esquí y a las pistas de esquí del Pirineo. Por tanto, creo que todos debemos dejar atrás esa manía de judicializarlo todo, de convertir todo en polémica en este país, porque lo que necesitamos son acuerdos, necesitamos pactos transversales y menos enfrentamientos y menos conflictos. El Ministerio de Hacienda, la ministra Montero, ha anunciado su intención, lo llaman armonizar algunos de los impuestos que están cedidos a las comunidades autónomas, el impuesto de patrimonio, el impuesto sobre las herencias. Claro, si a usted no sé si le parece bien o mal, porque esto de armonizar al final es dejar menos margen de decisión al gobierno autonómico de turno, incluido el suyo, ¿no? Eso va en contra del autogobierno, del margen de decisión propia que tienen los gobiernos autonómicos. Por imposición legal, aparte de que veo que ese camino puede tener poco recorrido, desde luego no sería demasiado aceptable por parte de las comunidades autónomas, porque en definitiva estamos hablando de autogobierno, estamos hablando de estatutos de autonomía, estamos hablando de márgenes de decisión. Otra cosa es que hubiera grandes acuerdos entre las comunidades autónomas para reducir el margen de decisión por voluntad propia, por un gran acuerdo, y evitar diferencias que a veces suponen que determinadas oportunidades o determinadas decisiones privadas, empresariales o individuales estén sometidas a esas diferencias de fiscalidad. En todo caso, sí parece claro que a la hora de pedirle recursos al Estado, lo que no se puede es rebajar los impuestos de tu comunidad y pedirle al Estado, al Gobierno de España, que te dé fondos que evidentemente no puede sacar, más que de una fiscalidad más agresiva para satisfacer la suya y la de las comunidades autónomas. Yo creo que más que de equilibrios financieros obtenidos por la vía de la armonización, había que hablar de corresponsabilidad fiscal. Es decir, si yo quiero tener mejores servicios, aparte de un suelo que me debe garantizar el Gobierno de España, ponga yo mis propios impuestos, y si no quiero poner impuestos, explíquele yo a los ciudadanos que no los tienen, pues porque he decidido que la presión fiscal sea más baja en mi comunidad que en otras. No sé si me explico. Sí, y si lo entendí bien, que si se trata de establecer una horquilla, por ejemplo, el impuesto de patrimonio, hay comunidades autónomas que tienen bonificado al 100% el impuesto de patrimonio, y hay otras que tienen con un porcentaje de tributación. Si lo entiendo bien, no vayamos por la vía de la imposición de cuál tiene que ser el porcentaje del impuesto de patrimonio que cobren todos los gobiernos autonómicos, sino que haya un acuerdo entre las comunidades autónomas para establecer un mínimo y un máximo, y que dentro de ese margen cada uno vea dónde se sitúa. En todo caso, si yo decido rebajar impuestos en mi comunidad, creo que pierdo el derecho a exigirle al Gobierno de España que me dé de sus recursos lo que yo he decidido no obtener por la vía de mi propia fiscalidad. Rápidamente, que el presidente tiene compromisos que atender, pero tenéis 30 segundos para hacer preguntas muy buenas. Rafa. Sí, presidente. Me resulta muy interesante la política del PSOE, con dos hablas españolas, como son el asturiano y el aragonés. Además, la concepción política del aragonés ha evolucionado mucho en los últimos años. ¿Usted cree que en algún momento el aragonés llegará a ser una lengua cooficial? En Aragón se hablan teóricamente 3 lenguas, y mi gobierno las respeta absolutamente, pero solo hay una lengua oficial, que es el castellano, que es la que hablamos todos los aragoneses, la lengua absolutamente mayoritaria. Yo además milito activamente en el cultivo y el apoyo
a la Real Academia Española, que me parece uno de los elementos de cohesión más importantes de España, lo cual no quiere decir que, por ejemplo, nosotros apoyemos la enseñanza del catalán en la parte de la Comunidad Autónoma de Aragón donde se habla catalán, o que respetemos incluso la enseñanza del aragonés en los sitios, poquitos, donde se habla aragonés. No obstante, la oficialidad del castellano, la oficialidad del español como única lengua oficial de Aragón, hoy por hoy no se va a ver alterada, ni creo que eso vaya a ocurrir en mucho tiempo, si es que ocurre alguna vez. ¿Usted se siente más cómodo si esto de la reforma laboral, que está ahora pendiente de negociación parlamentaria, si la reforma laboral la saca adelante el Gobierno negociando y sacando un acuerdo con Ciudadanos que con Esquerra Republicana, ¿o no? Mira, yo soy un socialdemócrata clásico que entiende que la gobernanza de los países hay que hacerlas con los liberales y con los conservadores moderados. Lo que pasa que en España Ciudadanos tiene pocos diputados y dentro del Partido Popular hay pocos patriotas, con lo cual las gobernanzas hay que hacerlas recorriendo fórmulas un tanto inverosímiles. En el caso concreto que usted me dice, creo sinceramente que el acuerdo de la reforma laboral tiene valor en sí mismo más por el hecho del acuerdo que por las modificaciones que hayan podido introducir la reforma laboral. Y cuando en España se consiguen acuerdos, habría que mimarlos, habría que cuidarlos, habría que enaltecerlos y habría que ponerlos como ejemplo, hasta el punto de que yo creo que en este momento la reforma laboral debería entrar en el Congreso de los Diputados y salir sin tocarle una coma con el acuerdo y el visto bueno de cualquier partido de este país que valore lo que significa simplemente eso, el acuerdo y el pacto. Usted es un socialdemócrata clásico y el presidente Sánchez también. Yo creo que el presidente Sánchez quiere ser un socialdemócrata clásico en un país en el que las condiciones para desarrollar los pactos que habitualmente desarrollan los socialdemócratas en Europa son bastante complicadas. Insisto que los liberales son pocos y los patriotas en el Partido Popular menos todavía. Ignacio Varela. Bueno, estoy seguro que cuando usted revise esa frase que acaba de decir y piense que algún dirigente del Partido Popular dijera que en el Partido Socialista no hay patriotas, pues probablemente se lo repensará. Pero bueno, no le quiero preguntar sobre eso. Entre las muchas cuestiones que están bloqueadas en este país desde hace muchos años está el sistema de financiación autonómica, que si no me equivoco lleva 8 años sin poder renovarse. Y además es una de las pocas cuestiones en las que los presidentes autonómicos se alinean no en función de siglas, sino en función de intereses objetivos. Siendo realista, ¿cuántas probabilidades de 0 a 100 le da usted a que se llegue a un acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica en esta legislatura o incluso en la siguiente? Exactamente las mismas posibilidades de que haya un gobierno que tenga la disponibilidad de en torno a 20.000 millones de euros para poner encima de la mesa, que es lo que yo entiendo que es necesario para acometer la reforma y llegar a acuerdos razonables. Porque no solo hay un problema de diferencias en cuanto a los criterios de reparto de los fondos. Hay las comunidades que nos reunimos en Santiago de Compostela pensamos una cosa, los valencianos y los andaluces pensamos otra, sino que sobre todo hay un problema de suficiencia financiera. Las comunidades autónomas que hace años tenían márgenes, por ejemplo, para desarrollar políticas de inversiones, políticas de desarrollo económico, en este momento prácticamente tenemos que destinar todos nuestros recursos a mantener los 3 pilares del estado del bienestar, que son nuestra responsabilidad, y va a llegar un momento en el que ni siquiera vamos a tener fondos para financiar esos recursos. Se habla mucho de las pensiones, que es uno de los pilares del estado del bienestar, pero hay 3 pilares del estado del bienestar que gestionamos nosotros, las comunidades, y no tenemos ya prácticamente recursos para hacerlo. Por lo tanto, hay un problema de volumen de recursos, hay un problema de suficiencia financiera y todos pensamos que para hacerle frente no hará falta menos de 18 a 20.000 millones de euros. En el momento que hay un gobierno en España dispuesto a poner encima de la mesa esa cantidad, creo que se podrá avanzar a velocidad de crucero hacia un acuerdo. Entre tanto, es muy difícil, es prácticamente imposible. Bolaño, la última. Sí, me ha hecho gracia, presidente, cuando ha dicho que el PP susurra a las vacas. No sé qué pensó usted cuando oyó al ministro Bolaños que hablen las vacas. Estamos en un nivel de debate político que sorprende. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el estado de salud de los Juegos de Invierno del 2030? Porque usted se ha referido que vamos a hacer inversiones en las pistas de esquí de Aragón y bueno, eso en principio estaba previsto para esas Olimpiadas.
Yo he pasado por alternativas de optimismo y pesimismo, ahora soy razonablemente optimista porque empiezo a pensar que la Generalitat de Cataluña, que Pere Aragonés, está bastante a favor de que esos Juegos tengan lugar. Este asunto se dirime de la siguiente manera. El Comité Olímpico Internacional pone unas normas, exige una serie de requisitos a las candidaturas que optan a organizar los Juegos, y en la medida en que esas normas y esas pautas se respeten, creo que tenemos muchísimas posibilidades de que se puedan organizar los Juegos de 2030 en el Pirineo. Nosotros estamos trabajando con mucha lealtad y con mucho espíritu de colaboración con Alejandro Blanco, con el COE. Desde Cataluña también se está trabajando ya en el ámbito técnico. Esta misma semana visitan las instalaciones y los posibles espacios y emplazamientos de las pruebas los técnicos del Comité Olímpico. Este mismo mes espero verme con el presidente de la Generalitat de Cataluña para tratar de eliminar los obstáculos o las diferencias de criterio que puedan existir, e insisto, ahora mismo me atrevo a ser razonablemente optimista, cosa que no siempre lo he sido. Es mejor vecino el señor Aragonés que el señor Torra, ¿no? Con el señor Torra no pude hablar nunca. Ni tampoco me esforcé demasiado en hablar con el señor Torra. Presidente Lamán, gracias por habernos acompañado esta mañana. Sé que tiene otros compromisos. Que disfrute de este día en Madrid, la capital del reino. Es que están muchos presidentes autonómicos estos días por Madrid porque hay acontecimientos diversos. No hay esas Fitur, pero hay otras cosas. No, pero yo vengo a celebrar el centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol al día siguiente de morir una leyenda del fútbol español y del Real Madrid, Paco Gento. Pues que lo celebre con buen ánimo. Gracias, presidente. Que tenga muy buen día. Son las 9:10, 1 hora menos en las Islas Canarias.